quiero recordar, señor procurador, con todo respeto, y señores congresistas, con todo respeto, que mucho antes que un grupo de abogados pidiera al Tribunal de Cundinamarca que esta audiencia fuera pública, lo pedí yo. Desde hace mucho rato. Yo no he manejado esto en conciliábulos. Yo pido que los honorables representantes digan si han recibido una llamada mía. Llamé al doctor Bocanegra y lo llamé por una razón, porque él le dijo a la prensa del Tolima que no iba a ser el Heine Mogollón de Álvaro Uribe y que Álvaro Uribe había corrompido al Partido Conservador. Y lo llamé y le dije: usted trabajó conmigo, sabe de mi honorabilidad, se eligió con estas banderas en el Tolima, yo no le admito que maltrate mi honra. Y me dijo: no es que usted va a tener las garantías procesales. Y le dije: jamás lo llamaré a hablarle de procesos, lo llamo es como ciudadano de bien que soy a exigirle que me respete. Esto para decir, ninguno de ustedes ha recibido una llamada mía, ni una aproximación mía para manipular este proceso. Muy bien, frente a esto, profesor Hernando Gómez, buen día. Recordemos que es un politólogo, abogado, escritor muy importante en Colombia, director de la revista Razón Pública, y además tiene toda la autoridad del conocimiento para hablar de este tema, porque fue uno de los hombres que más siguió un proceso que involucraba a un mandatario en funciones, que fue ese famoso proceso 8000 del exmandatario Ernesto Samper. Y lo estamos conversando sencillamente porque vino al caso. El mismo exmandatario Álvaro Uribe contó esa anécdota o esa situación que llamó al investigador, al congresista Bocanegra, porque él había dicho que no iba a ser el Heine Mogollón. Aquí vale la pena echar memoria, eso no era un tema que pasaba desapercibido. Doctor Gómez, buen día. Usted sabe muy bien lo que significó Heine Mogollón en la absolución en ese entonces de Ernesto Samper. ¿Por qué no nos ayuda a acordarnos lo que significó eso en el país y por qué le causó tanta molestia a Uribe Vélez que este congresista haya dicho eso? Sí, claro, sobre todo para nuestra audiencia internacional hay que recordar, el expresidente Ernesto Samper fue acusado de haber recibido dineros del narcotráfico, 2.000 millones de pesos, cerca de, en ese tiempo, 2 millones de dólares, para su elección presidencial. Eso produjo un escándalo y un gran debate nacional. Eso intervino en ese momento el presidente Pastrana, envió la grabación a la embajada americana y fue un larguísimo proceso que se llamó el proceso 8000, que prácticamente impidió la gobernabilidad del presidente Samper. Y el presidente Samper, a raíz de ese proceso, donde hubo muchos condenados, la Fiscalía envió muchos partícipes en ese proceso a la cárcel, hubo finalmente, como corresponde a la Constitución colombiana, un juicio al presidente Samper en el Congreso de la República. Y el congresista, el parlamentario instructor, como se llama, es decir, la persona encargada de reunir las pruebas y de conducir el proceso, se llamaba o se llama Heine Mogollón. Heine Mogollón era un político de la provincia colombiana muy poco conocido, con muy poca educación, bastante vivo, bastante hábil, y hizo, digamos, este proceso que ante la opinión pública, a la mayoría de la gente, quedó la sensación, la convicción de que el presidente Samper había sido absuelto contra la evidencia. Hay que otra vez que ser precisos. Jurídicamente, el presidente Samper fue absuelto y fue absuelto según las leyes y la Constitución colombiana. Así que formalmente, la verdad formal, la verdad jurídica, es que el presidente Samper es inocente. Sin embargo, en la opinión de muchos colombianos, diría yo, de la mayoría de los colombianos, y de las encuestas decían de la inmensa mayoría de los colombianos, en realidad sí sucedió la penetración de dinero del narcotráfico. También queremos darle la bienvenida al señor abogado Jaime Granados, abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe. Señor Granados, es un placer saludarlo en el programa La Noche. ¿Cómo está? Muy bien, Claudia, un placer también saludarte. Bueno, hoy la discusión ha sido, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez ha reclamado el derecho a ser escuchado. Pidió de manera voluntaria e histórica acudir a su tribunal, que es la comisión de acusación, pero con recusaciones lograron que esto no se llevara a cabo.
¿Se sienten frustrados ustedes esta noche? Así es, Claudia, totalmente frustrados. Es increíble que el derecho más fundamental, básico, de cualquier persona, que es ser oído, no se haya cumplido en este caso, y que el señor expresidente Álvaro Uribe haya tenido que verse compelido a no poder expresar en su defensa ni una sola de las palabras que había preparado intensamente en los últimos 3 días. Señor abogado Jaime Granados, el presidente manifestó, el expresidente Álvaro Uribe manifestó que había sido imprudente una declaración del investigador, el congresista Bocanegra, porque había dicho que no quería hacer el Heine Mogollón, y estábamos repasando la historia, lo que significa el Heine Mogollón en la historia de la justicia en Colombia, en el proceso 8000, cuando el país entero estaba esperando si el exmandatario, en ese entonces presidente Ernesto Samper Pizano, iba a ser acusado o no. ¿Por qué le molestó tanto al presidente Uribe que él dijera que no iba a ser un Heine Mogollón? ¿Cómo lo interpretaron para que les molestara? Evidentemente esa manifestación implicaba un prejuicio que evitaba que fuese realmente un juez imparcial. Si su juez natural es la Comisión de Acusaciones de la Cámara, no podría ser alguien de esa manera y por tanto tenía que declararse impedido. No lo hizo y fue recusado con éxito hasta el extremo que fue reemplazado. Ahora, pero fíjese que con el profesor Gómez Buendía hemos ido analizando qué interpretaciones se le podría dar a eso. De pronto él estaba diciendo, mire, es que yo voy a ser totalmente independiente, yo no voy a aceptar ni favores ni no favores, yo simplemente voy a actuar a conciencia. ¿Por qué lo interpretaron de esa manera, que es la otra, que es decir, bueno, no lo voy a absolver y no me voy a dejar comprar? Porque un juez no solamente tiene que ser imparcial, así lo ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana y nuestra propia Corte Constitucional. El juez debe ser imparcial y además parecerlo, como la mujer del César, no solo debe ser honesta, sino parecerlo. ¿Por qué le dio tanta rabia a eso? Porque yo soy un hombre honesto, Claudia. Porque jamás he llamado a un congresista de la Comisión de Acusaciones a ofrecerle una dádiva o a pedirle impunidad para mí. Entonces, en una emisora regional del Tolima, y los periodistas regionales me tienen alguna confianza, porque como tienen transparencia y no están tan sesgados, yo les hablé los 8 años de gobierno y me gasto una platica poquita por Skype, llamándolos del extranjero, por ahí donde puedo amanecer en cualquier hotel de esos que me funcione el internet, ahí mismo por Skype les marco. Y me dicen de una emisora que se llama El Tolima La Cariñosa, que este señor dijo que no iba a ser el Heine Mogollón de Álvaro Uribe, y que Álvaro Uribe había corrompido al Partido Conservador, y que había que llevar el Partido Conservador era donde Juan Camilo Restrepo. Y este señor empezó a desacreditarme, y era el investigador mío, y lo llamé y le dije, señor, usted trabajó en el gobierno mío y sabe que soy honorable. Usted se hizo elegir bajo estas banderas en el Tolima y sabe que soy honorable. No le acepto eso, a mí me tiene que respetar. Él dijo, no, usted va a tener todas las garantías procesales. Yo no lo llamo a hablarle del proceso. Yo lo llamo a hablarle como ciudadano de bien que soy y a exigirle respeto. A nadie llamaba a hablarle del proceso, Claudia. ¿Ustedes aceptan que de todas maneras los investigadores también cometieron imprudencia al hablar de la mecánica del proceso que se iba a llevar a cabo hoy en la audiencia de la Comisión de Acusación, cuando dijeron, manifestaron pues públicamente que no había lugar a contrapreguntas? No, en ese caso los señores investigadores acertaron, porque lo único que dijeron fue que se iba a aplicar la ley, conforme interpretada por la Corte Suprema de Justicia en un célebre caso del magistrado Augusto Ibáñez. En consecuencia, sí, Claudia, cuando un investigador, que es un juez, dice que va a cumplir con la ley, que está aplicando estrictamente la ley, pues no puede ser recusado. La recusación hecha por la parte civil de Piedad Córdoba fue frívola, temeraria, y lo que buscó fue impedir que el presidente Uribe pudiera ejercer su legítimo derecho a defenderse, a ser escuchado por su juez natural, por el país, por la comunidad internacional, incluso a ser víctima de nuevas afrentas a su honra, como se vio el día de hoy.